Ven Adonai Yeshua, de Watchman Nee. Escúchalo en Deseando de Dios. Capítulo 4. Apertura de los sellos, 6.1 a 8.5. Se han cumplido ya los 6 sellos del capítulo 6. Están en el proceso de ser cumplidos, o esperando a ser cumplidos en la tribulación venidera. Hay 2 evidencias para mostrar que estos se han cumplido ya o en el proceso de ser cumplido. 1. En 5.2 se declara, comillas, quien es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos. Pero para el tiempo de 5.7 el Cordero ya ha tomado el libro. Esperará a partir de entonces 2000 años antes de abrir los 7 sellos. 2. A menos que Dios en su trato esté dejando de lado a la iglesia, no puede reconocer que ahora está tratando con los judíos. Sí, para el tiempo de 7:1 a 8 Dios comienza a reconocer a los judíos y a elegirlos como sus siervos. Pero esta sección en el capítulo 7 sigue al 6º sello. Por lo tanto, lógicamente indica que el tiempo antes del 6º sello es el tiempo de la iglesia. De estas 2 evidencias nosotros podemos concluir que los 6 sellos están cumplidos o en el proceso de ser cumplidos. 6.1 a 2. Uno de los 7 sellos. Un caballo blanco. ¿Por qué usar 4 criaturas vivientes para anunciar los 4 caballos? Quizás por la sencilla razón de que hay 4 caballos. 6.2 ¿Cuál es el significado del caballo blanco? Hay 3 interpretaciones diferentes. 1. Se refiere al anticristo. Las razones son las siguientes. A. Cristo no cabalga sobre un caballo blanco hasta el tiempo del capítulo 19, de modo que este incidente no puede referirse a él. B. Habla de la tribulación. Mateo 24 relata 4 cosas, entre las cuales se mencionan los falsos cristos. Naturalmente, entonces, a lo que se refiere aquí debería ser al falso Cristo. C. El haber arco pero sin flecha indica que la victoria no es real. Por lo tanto, esto no puede referirse a Cristo. 2. Alude a los pactos internacionales de paz, y los argumentos para esta interpretación son los siguientes. A. El blanco es el color de la justicia, por eso los santos visten vestiduras blancas y el Señor cabalga sobre un caballo blanco. Esta es la paz traída a través de la justicia. B. Un arco sin flecha es señal de paz. La paz internacional se mantiene así con justa fuerza. 3. Apunta a Cristo, y las razones dadas para esta interpretación son las siguientes. A. Ya que el que monta el caballo blanco mencionado en el capítulo 19 es Cristo, naturalmente debe ser Cristo en el capítulo 6. B. Puesto que el poder y la autoridad dados a los otros 3 caballos son dados por Dios, el del primer caballo también debe ser dado por Dios. ¿Y a quién coronará Dios sino a Cristo? C. Solo Cristo sale venciendo y para vencer. D. Cristo debe haber tomado el arco antes de ser coronado. Un arco sin flecha implica que la flecha ya ha sido disparada y que por lo tanto le ha dado al diablo una herida mortal. Dios, por tanto, corona a Cristo para que sea glorificado. Con respecto a los 4 caballos, solo en 6.4 se usa la palabra otro, insinuando así que el primer caballo es diferente de los 3 caballos posteriores. F. La prioridad en el plan de Dios es que su Hijo venza, y su conquista es la victoria del Evangelio. Uno de los 4 seres vivientes dice ven, en algunos manuscritos antiguos se traduce ve, porque los mismos seres vivientes no hablan con tono de mando. ¿Cuál de las 3 interpretaciones es correcta? La tercera, señalando a Cristo, parece más razonable, por lo que nos decidiremos por Cristo. 6.3 a 4 El segundo sello. Un caballo rojo. El rojo es el color de la sangre. Quitar la paz significa guerra. El primer caballo, blanco, vence por el arco, por lo que está luchando a distancia. El caballo rojo lucha con una espada, por lo que lucha en proximidad. La frase para quitar la paz de la tierra prueba que la guerra es por el bien de la guerra, no por el bien de la ideología. La Biblia considera que la guerra que apunta a matar,
C. Unos a otros es la peor. No logra nada más que muerte, destrucción y aniquilamiento. Jueces 7 y 22, Zacarías 8 y 10, Jeremías 25 horas y 15 minutos 31, Lev 26 horas y 25 minutos. 6.5 a 6 El tercer sello, un caballo negro. El negro es el color del hambre. Jeremías 14,13, Lam 4,8, 9, 5,10. En la Biblia, el trigo y la cebada generalmente se muestran como vendidos por medida. Las balanzas se usan para pesar cosas preciosas. Pero aquí se usa una balanza para el trigo y la cebada, lo que indica que se toma en cuenta cada grano. Una medida de trigo por un chelín. En Mateo 20.2 encontramos que el salario de un trabajador es de un chelín por día. Esto es por lo tanto el salario diario de una persona. Entonces, lo que gana es suficiente para su propio consumo. Y 3 medidas de cebada por un chelín. La diferencia de valor entre el trigo y la cebada normalmente se establece en la proporción de 1 a 2. Pero en este momento se ha convertido en una proporción de 1 a 3, de 2 Reyes 7 y 16, 18. Punto para la razón de 1 a 2. Pero no dañes el vino y el aceite. Esto da a entender que el aceite y el vino se desperdiciaron en otros tiempos ya que no son alimentos básicos. Pero ahora no deben desperdiciarse porque es el tiempo de la hambruna. Sin embargo, esto también sugiere que las vides y los olivos están siendo guardados por Dios. Durante los últimos 2000 años, la guerra, el hambre y los terremotos han aumentado en número y alcance, así como en intensidad y en una ocurrencia más cercana entre sí. 6.7 a 8 El cuarto sello, un caballo pálido. La palabra pálido aquí es la misma palabra griega traducida como verde en Marcos 6.39 y Apocalipsis 8.7 y 9.4. El verde es el color de la hierba. Cuando este color aparece en la cara, significa enfermedad o muerte, y por eso el nombre del que se sienta en este caballo pálido se llama muerte. Hades es el mundo subterráneo e invisible. Hades aquí sirve como un recogedor en el que se barren los muertos. Por la espada del caballo rojo, el hambre del caballo negro y la pestilencia del caballo pálido, además de las bestias salvajes de la tierra, una cuarta parte de la población del mundo será muerta. El uso de bestias salvajes es uno de los juicios más severos de Dios. Número 21.6. 2 Reyes 2.24, 17.25. 6.9 a 11 El quinto sello. Bajo el altar las almas lloraron. La Biblia frecuentemente divide el número 7 en 4 y 3 o 3 y 4. 3 es el número de Dios, y 4 es el número del hombre. 4 seguido de 3 significa que el hombre avanza y se acerca a Dios. 3 seguido de 4 indica una caída desde una buena posición al nivel inferior del hombre. Dado que las iglesias se ven y se analizan en los capítulos 2 y 3 primero como 3 y luego como 4, se describen como si fueran cuesta abajo, pero los 7 sellos se mencionan en un grupo de 4 primero y de 3 después, de modo que lo que se expresa aquí es diferente de lo que se expresa en la discusión de las 7 iglesias. De lo que habla este pasaje de la Escritura es de la situación de la iglesia siendo perseguida durante estos 2000 años. 6.9 La palabra de Dios incluye todos los mandamientos de Dios, y por el testimonio que tenían significa que los creyentes dan testimonio del Señor Jesús habitualmente. Aparte 1.2, 6.9, 12.17. Algunas personas sostienen que este pasaje no se refiere a la iglesia bajo persecución porque no menciona que se aferraron al testimonio de Jesús. En cambio, se debe considerar que el pasaje se refiere a la persecución de los santos del Antiguo Testamento. Sin embargo, si recordamos que el propósito de todo este libro se centra en el testimonio de Jesús, entonces el testimonio que tenían debe estar relacionado con el mismo testimonio y, por lo tanto, debe tratarse aquí de los hijos del Señor. El altar. La Biblia habla de 2 altares, uno, aquel sobre el cual se ofrecen los sacrificios,
Y 2. El altar de oro del incienso. Un escritor renombrado declaró que todos los altares en el libro de Apocalipsis deben traducirse como altares de incienso. Pero no hay justificación suficiente para tal afirmación. Por el contrario, el altar aquí debe ser el altar de los sacrificios. Por las siguientes razones. 1. Según la tipología del Antiguo Testamento, nadie debe subir al altar con su desnudez descubierta, ex 20.26. Esto significa que ningún cuerpo desnudo puede encontrarse con Dios. Cualquiera que no tenga un cuerpo de resurrección se considera desnudo, y por lo tanto no puede presentarse ante Dios. Por eso, 2 Corintios 5:4 habla de ser revestidos con un cuerpo nuevo. Después de que una persona muere, su alma no va a Dios de inmediato. Sin resurrección, nadie puede pararse junto al altar de oro del incienso. 2. Cuando la Biblia habla de altar, siempre se refiere al altar del sacrificio. Se usan palabras descriptivas especiales como dorado, incienso, etc., para referirse al altar de oro del incienso a fin de distinguirlo del altar que está en el atrio exterior. 3. La sangre de todos los sacrificios fluye debajo del altar. Ex 29.12, Le 4.7, 5.9. 4. Hay vida en la sangre, y esta palabra vida en el hebreo original es la palabra alma, Le 17.11 miligramos, 17.14. Debajo del altar significa debajo de la tierra. El altar tipifica la cruz, debajo de la cruz está la tierra. De ahí que debajo del altar se refiera aquí al paraíso en el corazón de la tierra. MT 12,40. Notamos la siguiente cláusula en Hechos 2.27, porque no dejarás mi alma en el Hades. Además, en Números 16.32 se afirma que abrió la tierra su boca, y se los tragó a ellos, a sus familias, a todos los hombres que pertenecían a Coré y a todos sus bienes. No solo ningún hombre puede presentarse ante Dios sin un cuerpo, ni entrar sin cuerpo en el lago de fuego. Matados durante la era romana, los cristianos fueron perseguidos y muchos fueron asesinados. El escritor del libro de Apocalipsis, el mismo Juan, estaba entre los perseguidos. Incluso tan recientemente como en la Rusia moderna, innumerables cristianos han sido asesinados. 6.10 Oh maestro, el santo y verdadero Gobet sintió que esta era la forma en que los santos del Antiguo Testamento se dirigían al Señor. Sin embargo, en Apocalipsis 3.7 el Señor mismo le dijo a la iglesia que Él es el santo y verdadero. Así encontramos aquí a los santos dirigiéndose al Señor. Los que moran en la tierra. Tal expresión se encuentra muchas veces en este libro. 8.13, 13.8, 12, 13.14, 14.6, 17.2, 8. Se refiere a los que hacen de la tierra su hogar y lo tienen todo en la tierra. A estos juzgará Dios. Según 3,10 la hora de la prueba vendrá sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. La oración aquí no es la misma que la de Esteban, porque Esteban oró por la misericordia de Dios, mientras que la oración en este pasaje es por juicio. Por lo tanto, los santos aquí están orando contra los pecadores. Venga nuestra sangre. Dios no olvida la oración de los pobres. Sal 9,12. Cuando Dios comienza a juzgar a los que han perseguido a los santos, Él venga a sus santos. 6.11 Vestido blanco. Esto muestra que Dios los ha justificado porque fueron aceptados por Él. La justificación aquí es diferente a la de la salvación, ya que este es el veredicto de Dios, quien en el trono está anunciando que los santos han ganado el caso, solo esperan que se ejecute el veredicto. Descansa aún por un poco de tiempo. Esta sola palabra puede probar que la iglesia no puede ser arrebatada de una vez, porque esta espera implica una persecución larga y prolongada. Hasta que sus consiervos y sus hermanos durante la gran tribulación habrá una gran matanza. En 7.13 a 15 políticos se habla de persecución,
pero 17.6 se refiere a la persecución religiosa. El camino para la iglesia es a través de la muerte. La Biblia parece implicar que en el primer rapto no hay resurrección. La frase debajo del altar no se refiere a la muerte como resultado de una ofrenda por el pecado, sino que alude a la muerte como consecuencia de un holocausto. Ex 40.6, 10, 29, Ler 4.7, 10, 18, 1 Crónicas 6.49, 16.40, 21.29, 2 Crónicas 29.18. Lo que los hombres toman en cuenta es la ofrenda por el pecado, pero lo que Dios ve primero es el holocausto. Aunque si el Señor Jesús nunca fuera la ofrenda por el pecado, ninguno de nosotros tendría vida. Sin embargo, Dios no aceptará nada sin que Cristo sea el holocausto, es decir, su ofrenda total a Dios al obedecer y hacer la voluntad de Dios. Aquí vemos que incluso su muerte en la cruz está de acuerdo con la voluntad de Dios. En el mismo espíritu de Cristo, también Pablo se ofreció a sí mismo en holocausto. Fil 2,17, 2 toneladas métricas 4,6. A lo largo de su vida fue un sacrificio vivo. Todos los mártires entrarán en el reino para reinar. 3 clases de personas reinarán con Cristo. 20.4, 1. Tronos, y se sentaron sobre ellos. Esto se refiere a aquellas personas que se citan en 3.21, 2, a los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Ahora han resucitado. Aquí es una referencia a aquellas personas que se encuentran mencionadas en 6.11 y 3. Los que no adoraron a la bestia ni a su imagen. Esto se refiere a aquellos consiervos y sus hermanos mencionados en 6.11. Ellos también son resucitados. 6.12 a 17 El sexto sello. Un gran terremoto. La Biblia da 2 relatos en Joel y Mateo del cataclismo celestial y el terremoto que ocurrirá en la segunda venida del Señor. Un evento catastrófico ocurrirá antes del día de su venida y otro seguirá el día de su regreso. En otras palabras, uno ocurrirá antes de la gran tribulación y otro ocurrirá después de la gran tribulación. Joel 3.16 a 17 y 2.30 describen lo que sucederá antes del día grande y terrible del Señor, es decir, antes de la gran tribulación. Por otro lado, Mateo 24.29 a 30 explica lo que sucederá después de que terminen estos días de la gran tribulación. Por lo tanto, el sexto sello habla de la situación previa a la gran tribulación. 6.12 a 14 No nos atrevemos a decir que esta sección se ha cumplido por completo, pero tampoco nos atrevemos a afirmar que nada de ella se ha cumplido. Hace un siglo ocurrieron algunas escenas similares en Australia, con personas en ese momento manifestando las condiciones descritas en 6.15 a 16. Así pues, parece haberse cumplido lo expuesto en este apartado. Sin embargo, lo que se describe en 6.14 nunca se ha visto en la historia con tanta intensidad y, por lo tanto, está a la espera de cumplirse. Negra como tela de silicio. La tienda que usan tanto los judíos como los árabes está hecha de tela de silicio negra, de ahí tal descripción. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. 1. Estas estrellas pueden referirse a meteoros, y 2. Dado que algunas estrellas son mucho más grandes que la Tierra, ¿cómo pueden caer sobre la Tierra? Lo más probable es que caigan en una dirección hacia la Tierra en lugar de caer sobre la Tierra. 6.15 a 16 Este pasaje revela el funcionamiento de su conciencia. Son conscientes de la venida del juicio de Dios. Solo la sangre de nuestro Señor puede dar paz a nuestra conciencia y hacernos escapar de la ira de Dios. Cuanto más confiable es la sangre que las montañas y las rocas. Las visiones interpuestas entre el sexto sello y el séptimo sello. 7.1 a 8 El remanente de los hijos de Israel. Dios tiene 2 clases de personas como posesión suya: el pueblo judío terrenal y la iglesia espiritual. Esta sección habla del pueblo judío terrenal, entre el cual Dios guardará un número
Pero la siguiente sección, 7.9 a 17, alude a la situación en el cielo después del rapto de la iglesia. Según la presentación bíblica estricta, la gran tribulación dura solo 3 años y medio, el resto es tribulación o prueba. Posiblemente la quinta trompeta sea el comienzo de la gran tribulación. 7.1 Vientos. Muchas veces en el Antiguo Testamento viento representa el juicio de Dios. Por ejemplo, en el tiempo de Jonás hubo un gran viento y una gran tempestad en el mar, Jonás 1 y 13, ve también Islas 11 y 15, Ger 13 y 24, 22.22, 49.36, 51.1. Además, la frase soplaron los vientos, registrada en Mateo 7,25, se refiere a una especie de prueba, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Así hay calma en la tierra, sin una ola en el mar ni un sonido entre los árboles. Porque Dios tiene el propósito de sellar a aquellos a quienes Él preservará. Al abrirse el séptimo sello saldrán las 7 trompetas. Y al sonido de la primera trompeta, la tercera parte del mar se convertirá en sangre. 7.2 Otro ángel. ¿Quién es este ángel? La palabra ángel aquí es mensajero en el griego original. A los ángeles a veces se les llama mensajeros, pero también a los hombres a veces se les designa así. En este libro, la designación especial otro ángel se usa varias veces. La palabra otro indica su diferencia con el resto. 8.3, 10.1 a 3, 18.1. Ahora bien, en todos estos lugares, ¿quién sino el Señor Jesús tiene tal majestad y honor? D.M. Panton ha señalado que la palabra otro es muy significativa porque significa otra clase u otro tipo. El ángel del Señor en el Antiguo Testamento es un título específico. GN 16,714, 22,113, 32,2430, Jueces 13,1618, que siempre hace referencia al Señor Jesús. Aquí se llama al Señor un ángel, que es una denominación del Antiguo Testamento, lo que da a entender que pronto regresará a su referencia como en el Antiguo Testamento. 7.3 Los siervos de nuestro Dios comienza a reconocer a los judíos, en la medida en que va a volver al puesto que ocupó en el Antiguo Testamento. Durante la era de la Iglesia no hay distinción entre los judíos y los gentiles. Dado que este libro se centra en el trono de Dios, las personas son llamadas siervos, porque se les coloca en una posición de responsabilidad en lugar de la de niños. Otro ángel teniendo el sello del Dios viviente. Este sello debe ser puesto en la mano del más confiable de Dios. Además de Dios Padre, el Señor Jesús es la persona primera y principal, así como Faraón puso su sello en la mano de José, así Dios puso su sello en la mano del Señor Jesús. Y lloró a los 4 ángeles a quienes les fue dado todo lo que está por venir sobre la tierra viene de Dios, porque sin que Él le dé autoridad a nadie, nadie puede hacer nada. Nótese que 7.1 a 3 habla de los vientos y 8.6 a 9 del fuego. El viento y el fuego están íntimamente relacionados. Después de un viento tempestuoso viene un fuego furioso. 7.4 a 8 ¿Quiénes son estas personas? 1. No la Iglesia. Los adventistas del séptimo día se consideran este pueblo porque guardan la ley y por lo tanto son los verdaderos judíos. Pero hay 10 razones para probar que las personas en este pasaje son los judíos según la carne. A. Si los hijos de Israel de los que se habla en 2.14 debe explicarse literalmente, entonces los hijos de Israel que se encuentra en 7.4 también debe interpretarse literalmente. B. Grande. Puesto que la tribu de Judá mencionada en 5.5 es literal, también la tribu de Judá mencionada en 7.5 debe ser literal. C. Los nombres de las 12 tribus pertenecen únicamente a los hijos de Israel. ¿Quién puede entonces decir qué denominación cristiana viene bajo el nombre de qué tribu de Israel? D. Israel tiene 12 tribus, pero la iglesia es una.
¿Cómo se puede dividir la iglesia en 12 tribus? 7.9 habla de todas las naciones, por lo que Israel del que se habla en 7.4 debe ser una nación. F, la gran multitud de la que se habla en 7.9 es innumerable, mientras que los mencionados en 7.3 a 4 que reciben el sello en la frente son 144.000. ¿Cómo puede alguien restringir a los salvos de la iglesia a un grupo de solo 144.000? Además, este número de 144.000 se compone de 12.000. Por lo tanto, sería irrazonable no interpretar literalmente. G. Los reyes de los que se habla en 6.15 se toman literalmente, como entonces Israel que se encuentra en 7.4 no puede ser contado como una nación. H. Como Juan no sabía de dónde venía esta gran multitud, le dijo a uno de los ancianos, tú lo sabes. 7.13-14. Sin embargo, no preguntó por los que se mencionan en 7:4 a 8, puesto que evidentemente ya sabía quiénes eran. Y, en Joel 2.2 leemos que Dios solo le dice a Israel cómo escapar de las langostas, y en Apocalipsis 9.3-4 leemos que solo aquellos a quienes Dios ha sellado escapan del daño de las langostas. Queda así probado sin lugar a dudas, que los sellados son los judíos. J. Las ovejas mencionadas en Mateo 25 tratan bien al hermanito, uno de estos mis hermanos, aun estos más pequeños. B chica, 40. Este hermano pequeño señala a los judíos o a aquellos cristianos que aún permanecen en la tierra. Este hermano pequeño, Israel, se convertirá en la prueba para las naciones en el futuro. 2. No la iglesia sino los diversos pueblos de Israel. Antes de tratar con este grupo en general, notemos primero que en 7.4 a 8 no se menciona el nombre de Dan. Según los capítulos 40 a 48 de Ezequiel, que predicen la situación del futuro reino, Dan estará ubicado en el extremo norte, 48.1. Porque entonces no se menciona a Dan aquí, esto no significa que Dan haya desaparecido como tribu, sin embargo, puede sugerir la estrecha relación que tiene Dan con la serpiente. Recordemos que cuando Jacob profetizó sobre sus hijos mencionó a Dan, GN 49,16-18. El versículo 16 de ese pasaje habla de la existencia de Dan y el versículo 17 de su conducta, pero en el versículo 18 Jacob repentinamente prorrumpe en oración. No había hecho esto cuando profetizó acerca de sus otros hijos. Probablemente el comportamiento de Dan en el futuro sería muy peligroso. Durante la gran tribulación, la tribu de Dan puede unirse al anticristo en alguna relación especial. Estas personas, que están selladas con el sello del Dios vivo son a. Los judíos que gobernarán con Cristo en la tierra en el futuro, aunque no como reyes. 12.000 es el número resultante de los múltiplos de 12, siendo 12x 103. Este número representa la perfección eterna del gobierno de Dios. B grande, los judíos sufrientes que forman parte del hermano pequeño mencionado en Mateo 25. C. La contrapartida judía de los que perseveran hasta el fin, como se menciona en Mateo 24. D. Los judíos sobre los cuales se derramará el Espíritu Santo en el día venidero, la lluvia temprana ya se ha derramado HCH 2. Pero la lluvia tardía aún está por derramarse Joel 2 y 28-29. La sangre y el fuego mencionados en Joel 2 y 30 coinciden con los fenómenos de la primera trompeta, las columnas de humo concuerdan con la quinta trompeta. Así, el segundo derramamiento del Espíritu Santo ocurrirá entre el sexto sello y la quinta trompeta. Y aquellos judíos que reciben el nuevo pacto cuando el Señor Jesús establezca su nuevo pacto con Israel en la tierra. Jeremías 31 horas y 31 minutos 34. 7.9 a 17 La escena en el cielo después del rapto de la iglesia. Esta sección nos esboza esta escena en el cielo.
¿Quién es la gran multitud? Aunque no nos atrevemos a concluir definitivamente que esto se refiere a toda la iglesia, sin embargo diríamos que incluye a la mayoría de los redimidos de Dios, es decir, consta de los que están en el primer rapto, más el gran número de los que resucitan de entre los muertos, junto con el número relativamente el menor de los que todavía viven en la tierra y son transformados. Aquí no se nos muestra cómo es arrebatada la iglesia, solo se da una descripción general de la escena celestial después de que la iglesia haya sido arrebatada. Sin embargo, ¿cómo sabemos que esta es la escena en el cielo de la iglesia raptada? Las razones se dan a continuación. 1. El número, una gran multitud, la cual nadie podía contar. 7.9. En el primer rapto no puede haber un número tan grande. Por lo tanto, esto debe ser un conglomerado de varios raptos. 2. De pie delante del trono y delante del Cordero, puesto que 4.2 dice que había un trono puesto en el cielo, aquellos que ahora están delante del trono aquí deben haber llegado al cielo. 3. La gran tribulación de la que se habla en 7.14 es la misma que se menciona en Juan 16.33. Por lo tanto, el número incontable aquí incluye a todos los que han sido perseguidos a lo largo de los siglos. Algunos han pasado por el martirio, muchos han resucitado de entre los muertos. Los que resuciten naturalmente superarán en número a los del primer rapto. Tenga en cuenta que 7.9 a 17 narra el periodo desde el rapto, el primer rapto, hasta la eternidad, el cielo nuevo y la tierra nueva. Lo que se describe en 7.15 a 17 representa la misma escena que se encuentra en 21.3 a 7. Tenga en cuenta también que 7.9 a 17 solo trata del rapto en general, no exclusivamente, y tampoco habla exclusivamente del escenario de eterna bendición. En consecuencia, no debemos concluir que lo que se da aquí es indicativo del rapto de toda la iglesia de una vez por todas, porque nada se dice acerca de cómo llegó allí esta gran multitud, solo se dice que están allí. 7.9 Después de estas cosas, de pie delante del trono y delante del Cordero. Esta palabra implica que antes de la apertura del séptimo sello debe haber un rapto. ¿Quién es la gran multitud? Ellos son los redimidos por la sangre preciosa del Señor durante estos últimos 2000 años. Los argumentos positivos para este punto de vista son los siguientes. 1. El número. Y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Aquellos que pertenecen a Israel generalmente son contados en las Escrituras, tales, por ejemplo, como las 12 tribus, las 70 almas que descendieron a Egipto, y el cierto número de personas dadas como subiendo de Egipto. También tenemos las diversas numeraciones registradas en el libro de Números. Además vemos cómo David contó a su pueblo. Parece que generación tras generación se daba continuamente el número que pertenecía a Israel. Incluso como se indica en 7.1 a 8, tienen un número, aunque en la iglesia están primero los 12 apóstoles, luego los 70, y después los 120, los 3000 y los 5000, también se afirma que el Señor les añadía día a día los que se salvaban, HCH 2,47. Pero aquí en 7.9 se declara que nadie podía contar la multitud. Al hacer un poco de aritmética, veremos fácilmente que esta gran multitud no puede ser la gente que saldrá de la gran tribulación de 3 años y medio, porque el mayor número registrado en este libro de Apocalipsis es 2 veces 10.000 por 10.000, lo que suma 200 millones. Ahora bien, para hacer lo que ningún hombre podía contar, esta multitud necesita ser un número mayor que los 200 millones que componen los ejércitos de los jinetes, 9,16. 2. ¿De dónde? De toda nación y de toda tribu y pueblo y lengua, 7.9. Con respecto a 5.9 a 10, sabemos que estos que vienen de cada nación y tribu y pueblo y lengua son los gentiles escogidos y reunidos para Dios. En otras palabras, la iglesia, Dios visitó a los gentiles, para tomar de ellos un pueblo para su nombre,
Hechos 15 y 14-19. Durante la era de la Iglesia, incluso un judío se salva a la manera de un gentil, es decir, toma la posición del gentil mientras cree en el Señor. Por lo tanto, la Iglesia puede considerarse salva entre los gentiles. Incuestionablemente, en la Iglesia no hay ni judío ni gentil. 3. ¿A dónde? En 6.17 se hace la pregunta, comillas, ¿quién podrá mantenerse en pie? Aquí en 7.9 a 17 están las personas que han llegado y están de pie ante Dios. Solo a la Iglesia Dios le ha dado la promesa del rapto, y nadie más que la Iglesia puede presentarse ante Dios. 4. Cuando regresará Dios para tratar con los judíos, no hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Rom 11 y 25-26. Por lo tanto, la multitud aquí debe ser la gente a la que se refiere Romanos 11 y 25 es la Iglesia. 5. A ninguno de los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, y los 144.000 se dice que son comprados con la sangre, pero a este pueblo aquí se le dice que son lavados en la sangre. 6. Aunque están vestidos con túnicas blancas, que es la promesa de Dios a la iglesia en Sardis, pero en Sardis y Filadelfia no pueden haber incluido un número tan grande de personas. ¿Quién más, excepto la iglesia, posee un futuro tan glorioso? Por lo tanto, lo que se representa aquí debe ser la escena del arrebatamiento de la iglesia en el cielo. 7. La actitud de los ángeles. La primera palabra pronunciada por los ángeles es amén. 7.12. Hay gozo por el pecador que se arrepiente. Lucas 15.7. ¿Cómo pueden los ángeles abstenerse de regocijarse y alabar cuando ven tanta gente viniendo ante el trono y ante el Cordero? 8. Sus túnicas se blanquean al ser lavadas en la sangre. 7.14. Este es el privilegio único de la iglesia. 9. 7. 1.5. 1.7 es bastante similar a la situación en la eternidad dada en 21.3 a 7. La superación mencionada en 21.7 es la fe que vence. 1 Juan 5.4. Pues el versículo anterior dice, al que tuviere sed, le daré de la fuente del agua de la vida gratuitamente. 21.6. Vestidos con túnicas blancas. 7.9. Esto se refiere a la limpieza de conducta, porque las túnicas se blanquean en la sangre. 7.14. Y palmas en sus manos. Esto significa victoria. Lee 23.39a. Durante la fiesta de los tabernáculos se usan ramas de palmeras, fiesta que denota que Dios morará temporalmente con su pueblo, tipificando así el reino milenial. 7.14 La frase la gran tribulación no es la gran tribulación de 3 años y medio de duración. Las razones son las siguientes. 1. Lo antes posible, la gran tribulación debería comenzar con el sonido de las trompetas de Ayes, la primera de las cuales es la quinta. 8.13, 9.1a. Sin embargo, 7.9 es una insinuación de un rapto que tuvo lugar antes del séptimo sello. Algunas de estas personas deben haber llegado al trono sin pasar por el tiempo de las trompetas de Ay. 2. La gran tribulación no puede comenzar antes de que Satanás sea arrojado a la tierra. Satanás será arrojado al sonido de la quinta trompeta. 9.1. Y antes de que prevalezca en la tierra la horrible situación de los 42 meses. 13.5. El hijo varón ya es arrebatado al trono. 12.5. Aunque este hijo varón no incluya a todas las personas a las que se hace referencia en 7.9, nos atrevemos a decir que abarca una parte de esa gran multitud. 3. Tan pronto como se vierte la séptima copa, llega el reino. Durante la era del reino no vemos el templo en el cielo, sino el templo en la tierra como se describe en Ezequiel. ¿Quién tendrá el tiempo y la oportunidad de servir a Dios durante la gran tribulación? Sin embargo, 7.15 establece claramente que los siervos de Dios le sirven día y noche. 4. No puede haber tanta gente salva en la gran tribulación.
Dado que se dice que la gran multitud mencionada en 7.9 salió de la gran tribulación, 7.14, esta gran tribulación debe ser diferente de la que viene, con la quinta y sexta trompetas. 5. Según 11.1, hay quienes adoran en el templo de Dios en el cielo, aparte de las personas citadas en 7.9, donde se puede encontrar a alguien que adore a Dios en el cielo, porque en ese momento la gran tribulación, como se predijo en el libro de Apocalipsis, aún no ha comenzado. En el cielo nuevo y en la tierra nueva no se ve templo. 21,22. Porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo de ellos. Dios y el Cordero forman el centro de la nueva ciudad. Siguiendo la mención del templo de Dios en 3.12 se encuentran las palabras de allí nunca más saldrá. Por la sencilla razón de que Dios y el Cordero son el templo en el cielo nuevo y la tierra nueva. 6. La Biblia dice expresamente que hay creyentes que no pasan por la gran tribulación. Por ejemplo, Lucas 21.36 y Apocalipsis 3.10. 7. Supongamos que estas personas mencionadas en 7.9 de hecho pasaron por la gran tribulación de 3 años y medio, entonces deben haber muerto en el momento en que el templo es pisoteado por las naciones. Pero según lo que se da en 11.2 es imposible incluir allí a la iglesia. Entonces, ¿cómo se puede sostener que la multitud citada en 7.9 sale de la gran tribulación de 3 años y medio? 8. La gran tribulación de 3 años y medio de la que se habla en Apocalipsis se relaciona especialmente con los judíos. Ambos Daniel 12.1 y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, y en aquel tiempo será libertado tu pueblo y Mateo 24.16 a 18 describen particularmente la situación del pueblo judío. El propósito principal de Dios es hacer uso de la gran tribulación para tratar con los judíos. El tiempo de angustia de Jacob del que se habla en Jeremías 30:7 manifiestamente apunta a los judíos. Pero en el libro de Apocalipsis se hace referencia al tema de tribulación varias veces en relación con la iglesia, como en 1.9 y 2.9 a 10:13. Según Juan 16 y 33, la tribulación parece ser la porción terrenal de la iglesia, porque ella debe pasar por una duración prolongada de sufrimientos. En consecuencia, esta tribulación también puede describirse de la misma manera que lo hace literalmente Apocalipsis 7.14 en el original griego, a saber, la gran tribulación. Sin embargo, la gran tribulación citada en Apocalipsis 2.22 es muy diferente de la de 7.14, ni es igual a la de los 3 años y medio mencionados en otras partes de Apocalipsis. Las palabras a través de muchas tribulaciones es necesario que entremos en el reino de Dios en Hechos 14 y 22 se refiere a la experiencia común que aquellos que entren en el reino de Dios compartirán en la tierra, y lavaron sus vestiduras, y las emblanquecieron en la sangre del Cordero. 7.14b grande. Vestidos está en número plural, y estos vestidos significan justicias. Incluso las justicias de los santos no se refieren al Señor Jesucristo como nuestra justicia. En efecto, el manto, singular, es la justicia. Is 61,10, y es el mismo Señor. Ger 23,6, porque Cristo es nuestra justicia. 1 Cor 1,30. Estamos revestidos de Él cuando nos presentamos ante Dios. Pero esta justicia no tiene necesidad de ser limpiada por la sangre. Por lo tanto, tenemos 2 túnicas, una con la que nos vestimos cuando somos salvos, por la cual nos presentamos ante Dios, la otra son nuestras propias justicias, incluso nuestras victorias, en las que podemos presentarnos ante Cristo. Las vestiduras blancas de las que se habla en Apocalipsis 3.18 requieren un precio, mientras que la redención es aquello que no necesita ser comprado. Ningún cristiano será juzgado y condenado ante Dios. Juan 5.24.
Pero ningún cristiano estará exento de tener que presentarse y ser juzgado ante el tribunal de Cristo según lo que haya hecho. 2 Cor 5 y 10. Las túnicas de los creyentes son lavadas, pero no por la gran tribulación sino por la sangre del Cordero. El mismo hecho de que las vestiduras de los santos sean lavadas en la sangre del Cordero muestra cómo ellos una vez fueron contaminados en la tierra y sin embargo han seguido la instrucción de 1 Juan 1.9, y así son limpiados. 7.15. Por lo tanto, esta es una continuación de lo que se ha mencionado antes. Están calificados para servir a Dios porque no pasan por alto los pecados. 7.16 a 17. Compare estos dos versículos con Isaías 49.10, también con Fer Islas 49.6, con Hechos 13.47, Islas 49.8 con 2 Cor 6.2. No tengas más hambre, ni más sed. Estas palabras muestran cómo todas las expectativas han sido satisfechas. Ni el sol los herirá, ni ningún calor en la ciudad santa, la nueva Jerusalén. No hay necesidad del sol ni de la luna. 21.23, 22.5. No es que ya no haya sol ni luna, sino que no hay necesidad de estas luces. Sin embargo, en la nueva tierra todavía habrá noche, ya que el día se menciona en Apocalipsis 21 y 25, también debe haber noche en la nueva tierra. Enjugará toda lágrima de sus ojos. Esto revela que ahora no habrá necesidad de derramar lágrimas. La multitud mencionada en 7.9 a 17 y el pueblo representado por el Hijo varón en 12.1 a 11 tienen muchos puntos en común. 1. Según 7,10, la multitud es salvada por el Cordero, y según 12,11, los incluidos en el Hijo varón son vencidos por la sangre del Cordero. 2. Los mencionados en 7.9 están de pie ante el trono, el Hijo varón del que se habla en 12.5 es arrebatado al trono. 3. La salvación se atribuye a Dios y al Cordero en 7 y 10, y en 12 y 10 se dice que la salvación viene de Dios y de su Cristo. 4. Leemos en 7.1 a 8 que las 12 tribus están selladas, y leemos en 12.1 que la mujer tiene sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. La corona de 12 estrellas no se refiere a los 12 apóstoles, porque José soñó con 12 estrellas y esas claramente apuntaban a las 12 tribus. 5. Encontramos en 7 y 11 que los ángeles estallaron en alabanzas, y encontramos en 12 y 10 que una gran voz se escucha en el cielo. 6. Dado que las personas de las que se habla en 7.9 están ante el trono de Dios, deben tener cuerpos resucitados, y del mismo modo el Hijo varón del que se habla en 12.5 debe tener un cuerpo resucitado. La palabra entregado en el versículo 5 debe explicarse según la regla de interpretación de visiones, no según la regla de interpretación literal. De la explicación dada en Hechos 13 y 33-34, podemos ver fácilmente que esto es resurrección. Sin un cuerpo resucitado nadie puede ver a Dios, porque será contado como desnudo. 2 Cor 5.2, 3, ex 20.26, 28.42, 1 Corintios 15 habla de la resurrección como un hecho seguro. 2 Corintios 5 habla de los hechos acerca de la resurrección. Hoy no hay ningún cristiano ante el trono, esto será cierto más adelante en el futuro. En Apocalipsis 4.6 no se muestra a nadie de pie sobre el mar cristalino, solo para el tiempo de Apocalipsis 15 habrá personas de pie sobre él. B chica, 2 miligramos. Hechos 2.34 dice explícitamente que David no subió al cielo, y 1 Samuel 28.13 a 14 afirma definitivamente que Samuel subió de la tierra. Ambos indican que aún no han sido revestidos con un cuerpo resucitado. Solo el Señor es el que descendió del cielo y sin embargo está en el cielo. Juan 3.13. Incluso Enoc y Elías,
que fueron llevados al cielo, ahora pueden ser colocados en otro lugar, ya que probablemente no tengan un cuerpo transformado. 7. En 7.15 tenemos las palabras extiende su tabernáculo sobre ellos. En 12.12 tenemos las palabras oh cielos, y los que moráis en ellos, que en griego es vosotros que tabernaculizáis en ellos. Ver también Juan 1.14 donde habitaron en griego es en realidad tabernáculo. 8. Los mencionados en 7.9 son vencedores, porque a. Las vestiduras blancas se prometen a aquellos en Sardis que no hayan manchado sus vestiduras. B grande. No pasar por la prueba de la gran tribulación venidera está asegurado a aquellos en Sardis y Filadelfia que han guardado la palabra de paciencia. Y C. La palma es siempre un símbolo de victoria. El hijo varón del que se habla en 12.5 es igualmente un vencedor, ya que regirá las naciones con vara de hierro. Aquí terminan las visiones interpuestas entre el sexto y el séptimo sello. Trompetas, sellos y copas. Los sellos se abren en secreto, las trompetas se tocan en público. En el Antiguo Testamento, el sonido de una trompeta era algo solemne. Es igualmente así aquí. Nótese que 1.10 y 4.1 solo se traducen como de trompeta. Del séptimo sello salen las 7 trompetas, y de la séptima trompeta salen las 7 copas. Las 7 trompetas se suceden en orden, y cada una cubre un periodo prolongado, como es el caso de la quinta trompeta, donde 9 y 10 la describe como 5 meses. En el caso de la sexta trompeta, 9 y 15 muestra que son al menos 13 meses. Hora y día y mes y año, y en la séptima trompeta 10.7 menciona los días de la voz del séptimo ángel. Según 11.15, al final de la séptima trompeta vendrá el reino de Dios. Pero la séptima trompeta incluye 7 copas, es decir, las 7 copas son iguales en tiempo a la séptima trompeta. Es por lo tanto diferente de las 7 trompetas que salen del séptimo sello en que las trompetas tienen duraciones extendidas mientras que no hay mucho tiempo después del toque de la séptima trompeta. Para entender mejor esto, podemos dibujar un diagrama de la siguiente manera. 7 sellos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 trompetas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 copas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se necesitan aproximadamente 2000 años para abrir los sellos. Hasta que no se abre el séptimo sello no se puede ver el contenido del libro. Como el séptimo sello incluye 7 trompetas, los escritos del libro seguirán ocultos incluso después del toque de la sexta trompeta. Espera el sonido de la séptima trompeta para tener el libro completamente abierto. Tan pronto como suene la séptima trompeta, se anunciará el comienzo del reino. Entonces se verá el nuevo pacto, las bendiciones que Dios ha preparado para la tierra. Jeremías 31 horas y 31 minutos 34, 33 horas y 14 minutos 15. Tanto los sellos como las trompetas son de duración prolongada. La diferencia entre ellos radica en que los sellos herirán la cuarta parte de la tierra, 6.8, mientras que las trompetas herirán la tercera parte de la tierra, 8.7. La séptima trompeta comienza con la primera copa y termina con la séptima copa. Esto concuerda con Romanos 16 y 25, 26. Apocalipsis 11.15 se refiere al final de la séptima trompeta, por lo que el reino llega inmediatamente. Al comparar tu ira en 11 y 15:18 con la ira de Dios en 15:1 podemos ver que las 7 copas constituyen la ira de Dios 1. La apertura de los sellos se hace en el cielo en secreto. El sonido de las trompetas se entiende como proclamaciones a la tierra para que todos escuchen, y el vaciado de las copas revela su contenido sin hacer ruido. La apertura de los sellos habla de juicios durante la era evangélica tales como hambruna, terremoto, guerra, etc., de los cuales el mundo no conoce su origen, solo los creyentes lo saben, por lo tanto, es secreto.
El sonido de las trompetas indica que la dispensación ha cambiado, porque la era del Evangelio ha llegado a su fin. En el tiempo del capítulo 7 los hijos de Israel son sellados y los creyentes vencedores son arrebatados, y por lo tanto en el tiempo del capítulo 8 viene la declaración de guerra. Una trompeta tiene la naturaleza de dar aviso, y la copa significa ira. Encontramos la copa de la ira en el Antiguo Testamento, pero aquí son las copas de la ira, que obviamente son mucho más severas que cualquier copa de la ira. Las tribulaciones de las 7 trompetas son aflicciones reales. Por favor, considere las siguientes observaciones. 1. Este libro de Apocalipsis no es, en primera instancia, un libro de símbolos. 2. El sonido de las trompetas no es una acción secreta, más bien, es algo para ser escuchado. Lo que sea que suene es lo que sucederá. Al sonar la última trompeta habrá resurrección. Esto es verdaderamente milagroso como lo son todas las demás trompetas. 3. Lo que las 7 trompetas proclaman a la humanidad es el juicio de Dios. 4. Dado que todas las profecías del Antiguo Testamento, ya sea que hablen de juicio o de la venida del Señor, deben interpretarse literalmente, porque no deben explicarse también literalmente las profecías del Nuevo Testamento, como las 10 plagas de Egipto son literales, porque no deben aceptarse también literalmente las tribulaciones del Apocalipsis. 5. Habiendo pasado la era de la Iglesia, esto se ve en el capítulo 7, Dios ahora ha regresado a su posición en el Antiguo Testamento. Naturalmente, todos los juicios deben tomarse literalmente, Miqueas 7.15. Isaías 11.15 a 16 cuenta cómo Dios ejecutará una vez más el juicio sobre las naciones, como lo hubo para Israel el día que Israel subió de la tierra de Egipto, solo que esta vez será mucho mayor juicio. Jeremías 23, 7,8 profetiza de una liberación mayor que la de sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. 6. El cumplimiento completo y final de las maravillas de las que se habla en Éxodo 34 horas y 10 minutos debe encontrarse aquí en el momento del toque de las trompetas. 7. Todas las plagas mencionadas en Deuteronomio 28.59 son vistas como maravillosas o extraordinarias. De hecho, los juicios de Dios son a menudo milagrosos. 8. El Señor dice que los días del Hijo del Hombre son como los días de Noé y los días de Lot. Lucas 17 y 26, 28. En la época de Noé, Dios abrió las ventanas de los cielos para derramar lluvia, y en el tiempo de Lot, Dios hizo llover azufre y fuego del cielo. Todos estos son juicios sobrenaturales. 9. Dios necesita demostrar a los hombres que Él es Jehová. Con respecto a muchas otras aflicciones, los hombres las atribuirán al cambio en la naturaleza, pero que el agua se convierta en sangre y que solo la tercera parte del agua se convierta así evidentemente no se debe al cambio de naturaleza sino que es claramente un acto de Dios. Cuando la iniquidad de la humanidad sea completa, Dios juzgará. La gran tribulación descrita en Mateo 24.21 está especialmente relacionada con los hijos de Israel. Durante ese tiempo el anticristo los perseguirá grandemente. Como muy pronto, esto comenzará con la quinta trompeta, 9.1 a 11, y continuará hasta la séptima trompeta. La prueba de la que se habla en Apocalipsis 3.10 ha de venir sobre todo el mundo, pero la gran tribulación de la que se habla en Mateo 24.21 ha de descender sobre los judíos. El primero comienza al sonar la primera trompeta, el segundo comienza, como muy pronto, desde la quinta trompeta, 8.1 a 12 el séptimo sello, un silencio. En la apertura del séptimo sello, hay un silencio en el cielo. El universo entero se aquieta, porque el tiempo está cambiando. 8.2 Los ángeles están de pie, pero los 24 ancianos se sientan. Estos 7 ángeles están especialmente designados como los 7 ángeles que están delante de Dios. En consecuencia, algunas personas consideran que Gabriel es uno de estos ángeles.
Las trompetas están diseñadas para la guerra. 1 Cor 14.8, Amós 3.6, Ex 19.16. La voluntad del cielo está lista para ser soplada, pero Dios está esperando que se haga una cosa antes de dar la orden de soplar. Esa única cosa es, los hijos de Dios expresando pleno acuerdo con Dios. Lo que Él está esperando es lo que se describe en 8.3 a 5. La oración es el riel de la voluntad de Dios. 8.3 a 5 Situación en el cielo después de la apertura de los 7 sellos. 8.3 Y otro ángel. Este otro ángel es un sacerdote, por lo tanto debe ser el Señor Jesús. Las oraciones de todos los santos ascienden a Dios a través del incienso ofrecido por este ángel. Ningún cristiano puede ofrecer oración sino por medio del incienso. ¿Qué significa los méritos de Cristo? A través del dulce olor de Cristo, la oración de un creyente llega ante Dios. Porque el Señor es llamado un ángel y no un sacerdote aquí, Hebreos declara, porque ciertamente no a los ángeles da Cristo socorro. 2.16. Cuando las epístolas del Nuevo Testamento mencionan la relación del Señor con nosotros, siempre lo describen como hombre. Por tanto, le convenía ser en todo semejante a sus hermanos, Hebreos 2:17, porque Él es hombre. Por lo tanto, Él está más cerca de la humanidad. Los ángeles son hechos un poco más altos que los hombres. En Génesis 18, 2, 16 y 22 se usa la palabra hombres para mostrar su cercanía a Abraham. Génesis 19.1 usa la palabra ángeles para distinguirlos de los hombres comunes. Sin embargo, en Génesis 19 y 10, 12 y 16, la palabra hombre se usa nuevamente porque estaban ayudando a Lot. La razón por la cual en Apocalipsis 8.3 se designa al Señor como un ángel es para indicar el cambio de tiempo. Ya no es el Hijo del Hombre en la era del Evangelio, ahora se ha convertido en otro ángel, aunque sigue siendo sacerdote. Los santos aquí están claramente en pruebas. En el periodo del Antiguo Testamento, el incienso debe ser quemado con el fuego en el altar. No se permite fuego extraño, dado que el altar tipifica la cruz de nuestro Señor y el incienso representa la oración. Nuestras oraciones pueden llegar a Dios solo a través de los méritos de nuestro Señor en la redención realizada en la cruz. La oración no debe ofrecerse con fuego extraño, es decir, con fuego no tomado del altar. Sin la cruz no puede haber oración. 8.4 El humo del incienso. El incienso ya está encendido. El humo del incienso habla de los méritos de nuestro Señor. Solo el humo puede ascender. Excepto por el incienso del Señor, ninguna oración llegará a la presencia de Dios. 8.5 Y siguió esto muestra que Dios ha contestado las oraciones de los santos. Aunque no sabemos lo que dicen en sus oraciones, sabemos por qué oran a través de la respuesta que obtienen. Las oraciones de los santos aquí están de acuerdo con la voz debajo del altar en el quinto sello. Son oraciones de venganza. Ver Lucas 18.1 a 8. Y el ángel toma el incensario, y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó sobre la tierra. La respuesta se reduce a donde se originaron las oraciones. Lo que se echa en la tierra es el juicio de Dios.